A ver, ¿y si te dijera que casi todo lo que nos han contado sobre el arte de vender está equivocado? ¿Y si la clave no fuera dar argumentos lógicos, sino hablarle a una parte de nuestro cerebro mucho, mucho más antigua y primitiva? Pues esa es la idea tan provocadora que vamos a desgranar hoy. El título del libro de Jürgen Klarik ya lo dice todo, ¿no? La idea es sencilla, pero ojo, que es potentísima. No le estamos vendiendo a una persona, a su parte consciente, sino a su mente subconsciente, que es la que de verdad, al final, toma las decisiones. Venga, esta es la hoja de ruta para los próximos minutos. Vamos a empezar viendo un problema enorme del mercado actual. Luego nos meteremos en la cabeza de quien compra. Bucearemos en cómo funciona el cerebro a la hora de decidir. Y al final veremos cómo aplicar un enfoque totalmente distinto para conectar de verdad. Muy bien, pues vamos al lío. Hoy en día, cualquiera que intente vender algo se enfrenta a un desafío gigantesco. Y la respuesta, de hecho, se puede resumir en una sola palabra. Esa palabra es comoditización. Suena un poco técnico, pero es algo que vemos todos los días. Pensemos en los teléfonos móviles, en los coches, hasta en los bancos. Llega un punto en que son tan parecidos que a nuestro cerebro le cuesta un montón encontrar una diferencia real. Todo se siente como más de lo mismo. Y claro, esto tiene una consecuencia inevitable, que es un problemón. Si un producto es prácticamente un clon de otro, ¿cómo se decide la compra? Pues casi siempre por el precio. Y eso nos mete de lleno en una guerra de descuentos, una carrera por ver quién es el más barato donde, seamos honestos, nadie sale ganando. Esta es la pregunta del millón. Si competir por características ya no sirve y competir por precios un suicidio comercial, ¿qué nos queda? Pues la respuesta no está en el producto en sí, sino en la mente de la persona que va a comprar. Vale, para dar con la clave, primero hay que entender dónde se suele meter la pata. El error es centrarse en la gente en lugar de en cómo funciona su cerebro. Y aquí vemos perfectamente el choque entre dos formas de ver las cosas. Por un lado, el vendedor de toda la vida, el que le vende a la gente. Usa la lógica, suelta un discurso muy genérico y cree que con palabras lo tiene todo hecho. Y por otro lado, el neurovendedor, que le vende a la mente. Este entiende que la decisión es emocional, es subconsciente y sabe cómo adaptar su mensaje para darle justo a los instintos más básicos. Y ahora agarraos, porque esta cifra lo pone todo patas arriba. Según la neurociencia, el 85% de nuestras decisiones de compra se toman de forma inconsciente. Solo un 15% es racional y meditado. O sea que la conclusión es demoledora. Intentar vender usando solo la lógica y los datos es como gritarle a una pared. El motor que de verdad impulsa una compra no está en los argumentos, sino en las emociones y en los instintos que todos tenemos. Venga, vamos a ponernos un poco más técnicos para ver qué hay detrás de todo esto. Para entender por qué tomamos decisiones de una forma tan poco racional, hay que mirar cómo está montado nuestro cerebro. Hay un modelo, el del cerebro triuno, que lo explica de maravilla. Básicamente nos dice que no tenemos un solo cerebro, sino tres en uno, y cada uno va a su bola con su propia función. Es perfecto para entender cómo decidimos. El primero es el córtex. Es nuestro cerebro racional, el más moderno. Se encarga de analizar datos, de comparar pros y contras, de entender el lenguaje. Y sí, es justo al que la mayoría de la gente intenta venderle. Spoiler, es un error. Después tenemos el cerebro límbico. Este es el centro de las emociones. Aquí viven los miedos, las alegrías, los recuerdos, todo el mundo afectivo. Este cerebro siente, conecta, pero ojo, no es el que tiene la última palabra. Y finalmente llegamos al que manda de verdad, al jefe de todo esto, el cerebro reptiliano. Es la parte más antigua, la más primitiva. No piensa, no siente, solo reacciona. Y solo le importa una cosa, la supervivencia. Comer, no ser comido, reproducirse y ahorrar energía. Punto. Y quedémonos con esto, porque es la clave de todo el asunto. El córtex piensa, el límbico siente, pero es el cerebro reptiliano el que tiene el botón de comprar o no comprar. Es el portero que decide si algo entra o se queda fuera. Siempre. Vale, si el que decide es este cerebro primitivo, la pregunta es obvia. ¿Cómo narices le hablamos? Porque está claro que no entiende de hojas de cálculo ni de discursos elaborados. Su idioma es mucho más básico. Pues se comunica a través de lo que el autor llama códigos reptil. Pensemos en ellos como interruptores biológicos, como botones que, si los pulsamos, activan una respuesta de supervivencia. Si nuestro mensaje no toca ninguno de estos botones, el cerebro reptil simplemente lo ignora. Y aquí tenemos algunos de los más potentes. El ansia de poder, la necesidad de sentirnos seguros y protegidos, el deseo de libertad, de explorar, pero también la búsqueda de placer, de tener el control, o uno fundamental, el de sentir que pertenecemos a un grupo, a la tribu.
Son impulsos universales. A ver, para que se entienda bien, nadie se compra un deportivo por los caballos que tiene, se lo compra por la sensación de poder y de libertad. Y nadie contrata un seguro de hogar después de leerse la letra pequeña. Lo hace para calmar esa necesidad primitiva de protección. El producto es la excusa. Venga, vamos a atar cabos. ¿Qué significa todo esto en la práctica? Pues que hay que dejar de intentar vender a la fuerza y empezar a conectar con estas necesidades que están tan adentro. Es que el típico rollo de ventas, lleno de datos, de características técnicas, no es que no funcione, es que es peor. Sobrecarga el cerebro racional y consigue lo peor que puede pasar, que el cerebro reptiliano, el que decide, se aburra y desconecte. Literalmente se duerme. Al final, la clave es un giro de 180 grados en la forma de pensar. El objetivo ya no es vender un producto, sino entender qué miedo profundo calma o qué instinto de supervivencia activa, y comunicarlo de la forma más sencilla, visual y emocional posible. Se trata de vender sin que se note que estamos vendiendo. Así que la próxima vez que queramos presentar algo, ya sea un producto, un servicio o una idea, la pregunta importante no es ¿qué características tiene? La pregunta de verdad es esta: ¿qué necesidad primaria y profunda estamos satisfaciendo? Porque ahí, y no en los argumentos, es donde se esconde el secreto de la conexión real.